Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hay gozos y gozos, y Dios es más gozo que mi moto. Así terminaba diciéndome un joven toda su historia. Pero empezó diciéndome: yo era feliz, tenía todo, eso pensaba, tenía todo lo que puede desear un joven de este mundo. Unos padres adorables, muy unidos, que se querían y me querían. Una novia encantadora y fervorosa en su fe. En mi carrera había sido exitoso y ahora tenía un buen trabajo en una cadena de televisión. Disfrutaba y gozaba andando en mi moto y me encantaba correr a alta velocidad. Hasta que un buen día tuve un accidente y los pronósticos de los médicos eran que iba a quedar completamente paralítico y andar de por vida en una silla de ruedas. Todo mi gozo no se fue a un pozo, sino que descubrí que Dios era un gozo mayor que mi moto y que todo lo demás. Por eso, hoy puedo decir que hay gozos y gozos, y de verdad Dios es más gozo que mi moto. Así decía este joven, y además, muy joven, lo conozco, hace muy poco que hablé con él. El Evangelio de hoy en realidad nos dice lo mismo: hay gozos y gozos, porque los 72 discípulos fueron en parejas, ya lo han escuchado, fueron 36 parejas a visitar ciudades y ahora están de regreso. Y le dicen al Señor, llenos de gozo, sí, después de haber ido y disfrutado de la predicación y de la evangelización, llenos de gozo, le dicen: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Cómo no iba a ser un gozo para ellos? Recordemos que el Evangelio en otra ocasión nos dice que los discípulos intentaron curar a algunos enfermos, y algunos sí pudieron, pero dice el Evangelio así de paso, que no pudieron sacar los demonios de algunos de los enfermos. Por eso ahora dicen los discípulos gozosos: hasta los demonios. San Lucas siempre es maravilloso porque pone determinados detalles que reflejan la psicología de los discípulos y reflejan lo que había en el corazón de ellos. Hasta los demonios se les someten. Pero también San Lucas dice por qué se les someten. Dice: se les someten en el nombre del Señor.
Yo creo que los discípulos aprendieron la lección aquella cuando no pudieron sacar a los demonios de aquellos enfermos, de aquellos endemoniados, precisamente porque el Señor les dijo, es que estos son difíciles de sacar y tienen que hacerlo como todas las cosas, en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos, por no decir siempre, cuántas veces trabajamos? Yo te veo trabajar a ti. Sí, a ti también, sí, a aquel otro también, todos trabajamos. Verbalmente, de boca para afuera, decimos que lo hacemos por el Señor. Pero ¿quién sabe qué intenciones hay en nuestro corazón? Yo a veces pondría en duda la intención de si de verdad lo hacemos por el Señor, porque en determinados momentos, cuando empiezan las dificultades, como que vamos dejando a un lado al Señor. ¿Por qué? Porque andábamos buscando más los gozos del Señor que al Señor del gozo. Y esto es bien importante descubrirlo. ¿En nombre de quién trabajamos? Para que el gozo verdaderamente sea gozo, porque hay gozos y gozos. Hay gozos, cosas buenas, las disfrutamos, pero en un determinado momento, cuando se nos vienen para abajo, como que se nos cae todo. Entonces, quiere decir que había un gozo, el gozo de querernos encontrar con el Señor detrás del gozo humano que andábamos viviendo. El Señor, después de que los discípulos comentaron que hasta los demonios se les sometían en su nombre, entonces Él les dijo, sí, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Y es que también Papá Dios disfruta cuando nosotros hacemos las cosas por Él. Papá Dios se goza vernos triunfar. ¿Cómo no? Es que Papá Dios es papá. Y un papá se goza cuando sus hijos están triunfando. ¡Qué maravilla! ¡Qué humano a veces nos parece y qué cercano es Dios para con nosotros! Y a veces andamos pensando que Dios está allá, que ni se preocupa de nuestras cosas, que a Dios, pues eso, simplemente nos creó y que rueden las cosas. No, hijo mío, Papá Dios está muy cerquita de ti. Tan cerquita que luego, cuando los discípulos comentaban estas cosas, les dice, miren, tengan confianza. Bueno, no les dice esas palabras, pero se las viene a decir indirectamente cuando les dice, les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. ¡Ea! ¿Qué más afirmación de Jesús que esta para darte a ti y para que a mí y para que a todos se nos llene el corazón de una gran confianza? ¿Por qué dudar cuando tenemos que luchar? ¿Por qué dudar cuando vienen las dificultades? ¿Por qué dudar cuando todo parece que se nos pone negro? Si Dios está ahí a tu lado. Basta que lo descubras, basta que lo veas, basta que verdaderamente te sientas como debe sentirte un hijo con un padre cercano. A veces parecemos huérfanos. Vamos caminando y sufriendo en la vida porque de Dios, aun siendo nuestro Padre, ni nos acordamos. Tengan confianza, yo he vencido al mundo. ¿Te acuerdas de esas palabras que Jesús dijo? Tengan confianza, yo he vencido al mundo. Además, ¿por qué no tener confianza si Dios vino para eso, para estar cerca de nosotros, para hacerse uno como nosotros, para caminar con nosotros, y quiso quedarse en la Eucaristía para ser uno más con nosotros en las buenas y en las malas? Jesús después les da la tercera lección, diciéndoles, no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. A mí me encanta esta frase. Me encanta esta frase porque Jesús viene a decirnos, hay gozos y gozos. Disfruten sí del gozo de que las cosas les salgan bien. No viene a decirnos Jesús que no, pero viene a decirnos, no se queden en ese gozo que les lleva al otro gozo. No se queden en la búsqueda de los gozos que les da estar conmigo. No gocen solo de estar conmigo, sino gocen del hecho de tenerme a mí y disfrutar de mí. Hay gozos que llevan a otros gozos. Por eso cuando Jesús dice, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo, viene como a decirnos, no te quedes en los medios, no andes disfrutando solo de las cosas materiales, aunque yo te las he dado para que las disfrutes, sino que a través de ellas tienes que llegar al otro gozo, al gozo de disfrutar de Dios para siempre en la otra vida.
qué hermoso lo que Dios nos dice. A caminar en esta vida se camina con la mirada puesta en el cielo. Y al cielo vamos los que buscamos el cielo en la tierra, y los que en la tierra vivimos el cielo con la mirada siempre hacia arriba. Busquen las cosas de arriba, donde la polilla, donde el hollín no corroen ninguna de las cosas de este mundo. Qué hermoso sentir estos consejos de Papá Dios tan cercano a nosotros. Pero Jesús no se queda solo ahí. Jesús sigue dando consejos. Hay gozos, y no solo gozos y gozos, sino que Jesús, en un estremecimiento de gozo, valga la repetición, movido por el Espíritu Santo, dice: Padre, Papá, te alabo por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor, así lo has querido. Viene Jesús a decirnos que el camino para no quedarnos en los gozos, sino de los gozos materiales, llegar a los gozos y al gozo de la vida eterna, se requiere la sencillez. Solo los sencillos descubren que las cosas de este mundo, aun siendo un gozo, son de este mundo, y que no valen para el otro mundo. Valen en la medida en que en estas cosas de este mundo, el gozo que nos proporcionan estas cosas de este mundo, lo usamos siempre para decir: para ti y por ti que nos diste este gozo, lo vivo. Y lo vivo para encontrarte a ti en la eternidad. Así es la vida de este mundo. Un camino, un paso, un escalón para la eternidad. Por eso, vive con sencillez, vivamos con sencillez esta vida. Aprendamos en esta vida a ver las huellas de Dios, y aprendamos en esas huellas de Dios a mirar qué pasos, cómo pisar, dónde y qué hacer para encontrar en esta vida el gozo de la eterna. Hay gozos y gozos. Felices, termina diciendo Jesús, felices ustedes, los ojos de ustedes que ven lo que ven. Pero a mí me parece que no solo felices son los apóstoles porque vieron lo que vieron. Jesús también tiene otra bienaventuranza cuando a Tomás le dice: felices aquellos que no viendo lo que ustedes ven, creen. Tú eres de esos. Yo también, de los que no hemos visto a Jesús, por lo menos como los discípulos lo vieron, en carne y hueso, pero creemos en Él, y esto nos basta para que pertenezcamos a ese mundo de los que sin ver creen, a ese mundo como este joven que descubrió que hay gozos y gozos, y que aún gozando de la moto, Dios es más gozo que su moto. Cuántas cosas también en la vida nuestra eran gozos, y hemos descubierto que aún siendo gozos, simplemente nos ayudaron a encontrarnos en un momento que lo perdimos al gozo verdadero, el gozo de Dios. Disfruta hoy de ese gozo de Dios en las cosas que también te hagan gozar en las cosas de este mundo, para que nunca pierdas el gozo máximo de la eternidad del Señor para siempre.